Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Continuamos con las mesas con motivo del centenario del tribunal, del primer tribunal constitucional en el mundo. Van a ser 12 mesas en total. Y hoy tenemos una mesa también de lujo. Hoy está con nosotros el doctor Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera, de Perú, quien es magistrado y fue vicepresidente de la Corte Constitucional del Perú, miembro honorario de la Academia. Gracias, querido doctor Eloy. Sabes el cariño y el aprecio que te tengo. Un placer, el cariño es recíproco. Sí. Tenemos con nosotros al doctor Ari Lozada Prado de Ecuador, juez de la Corte Constitucional de Ecuador, también miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. Gracias, doctor, por estar con nosotros en este festejo, en este centenario. Muchas gracias a usted, doctor, y es un placer realmente poder estar con ustedes esta tarde. Está con nosotros el doctor Jorge Llanareas Gil de Panamá, quien es presidente del Instituto Panamericano de Derecho Constitucional, sección Panamá, profesor adjunto de Florida State University, y bueno, pues también miembro honorario ya de la Academia Mexicana de Derecho. Gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias, muchas gracias. Es un honor estar aquí en compañía de los colegas. Una extraordinaria mesa, como lo están viendo ustedes, tres verdaderos referentes de América Latina. Y pues vamos a iniciar, mi querido doctor Eloy. ¿Cuál es la trascendencia del primer tribunal constitucional en el mundo a 100 años de su creación? Bueno, primero hay que tener, muchas gracias, y es un honor estar aquí con la academia y felicitarte, como siempre, José de Jesús, por tu capacidad de organizar y la empatía que generas entre las personas que participan en las actividades que promueves. Yendo al punto, en 1920 teníamos un escenario parlamentario donde a pesar de que la soberanía del Parlamento se reconocía, ya comenzaba a haber abusos en el exceso y excesos en el ejercicio de la función parlamentaria, y en ese contexto es que Kelsen propone el discurso, que primero lo copian los checoslovacos y al poquísimo tiempo lo instalan en el mismo año los austríacos. Si alguien quiere leer en detalle una justificación de esto, puede revisarse el estupendo libro de Pedro Cruz Villalón, que explica todo este proceso con mucho detalle. Pero hay que ver que el asunto vino bien, pero ahora va mejor y genera más responsabilidades a los jueces constitucionales. Porque comienza esto como un control, como un constitucionalismo de límites. Era básicamente lo que planteaba Kelsen, un control de regularidad del ejercicio del poder político, que la autoridad no se pase de sus competencias. Por esto, en un escenario parlamentarista, donde se hablaba de la soberanía del Parlamento, él muy cuidadosamente habla de un legislador negativo, no alguien que no se proyecte a hacer cosas, sino solamente a detectar cuando se había incurrido el error, y obviamente no había una competencia de tutela de derechos. El tiempo ha pasado y ahora pasamos en el constitucionalismo de derechos, se mantiene estas competencias asignadas de poder revisar cómo se comporta el que tiene poder, pero sobre todo el énfasis hoy en día está en la tutela de los derechos, con un sustento que puede ser en algunos casos la dignidad de las personas, o en otros casos posiciones como la de Amartya Sen o Narta Mendelman, de la teoría de las necesidades. Entonces tenemos hoy día un tribunal constitucional que concretiza las constituciones, que hace la posibilidad de materializar los parámetros constitucionales, que en esa lógica incluso hace una constitucionalización del derecho. Todas las atribuciones que, por ejemplo, de distribución del ejercicio del poder, de la fuerza de la forma de gobierno, la forma de Estado, el sistema de gobierno, lo determinan las constituciones. Las constituciones también determinan la jerarquía de fuentes en los ordenamientos jurídicos, las constituciones determinan las diferentes disciplinas y sus entidades, y todo eso, para que funcione en términos de la Constitución, es labor supervisarlo del juez constitucional, que ya ha pasado más de ser un controlador, esta lógica del legislador negativo, a ser un intérprete calificado de cierre del parámetro constitucional, que entonces pues constitucionaliza el derecho, constitucionaliza el quehacer político, porque el político hará sus labores, pero no puede salirse del marco constitucional, aunque curiosamente, precisamente en Austria,
hay la figura de las leyes constitucionales que permite, cuando se emite una ley constitucional, evitar el control del Tribunal Constitucional Austriaco. O sea, cuestión que quedó como concesión política allí y que no se ha revertido. O cuando el tribunal les ha declarado una ley inconstitucional, ellos recurren a esto de la ley constitucional para finalmente salir imponiéndose. Hay pues también un aporte importante de convencionalización del derecho, ¿no? Entonces, en México, ¿qué contarlo? Ustedes han vivido la historia muy directamente, entonces la idea de que no solo basta con nuestras constituciones, sino que estamos hacia la construcción de un derecho común, entonces, y una labor muy importante en los jueces constitucionales hoy, qué duda cabe, la de mediación jurídica frente a para los problemas políticos, sociales, económicos más importantes de un Estado en particular. Entonces, cuando hay por ejemplo, el año pasado, ¿a quién se recurre para determinar si la disolución fue conforme a derecho o no? Al tribunal. O sea, ahora se plantea la posibilidad de cómo se puede vacar al presidente que esté en funciones. ¿A quién se recurre? Al Tribunal Constitucional. Cuando hay problemas de prescripción de deudas tributarias y hay una diferencia de casi 4.000 millones de dólares en el cómputo de una cosa u otra, ¿a quién se recurre para definir esto? Es al Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional tuvo cosas muy importantes cuando comenzó en Austria, pero ha avanzado muchísimo con los años. Yo creo que estoy en el tiempo ya, y por eso lo dejo ahí con cargo a que sí, en la conversación que tenemos después, hay otras cosas que puedan salir. Sí, qué interesante, ¿no? Del surgimiento, ya lo decías atiradamente, querido doctor Eloy, cómo surge primero en febrero el Tribunal Checo, también bajo la generación de Hans Kelsen, y después el que nosotros tenemos como el primer Tribunal Constitucional por el gran trabajo que se hizo, pero cómo se han venido acrecentando las funciones en él. Muchísimas gracias. Doctor Ari Lozada, para usted, ¿cuál es la trascendencia que tiene a 100 años la creación del primer Tribunal Constitucional en el mundo? Es importante referirlo porque lo decía el doctor Eloy, cómo se ha venido perfeccionando la magistratura constitucional. Pero este primer Tribunal Constitucional como punto de partida, ¿qué trascendencia tiene? Primero que nada, pues decir algo que es obvio. Es un tribunal que funda un modelo de control de constitucionalidad y que ese modelo está inspirado por Kelsen. Podríamos decir que es uno de los ejemplos en la historia de las instituciones jurídicas en donde primero arrancó del papel, digamos. Aunque Kelsen dice en su biografía que se inspiró en el Tribunal del Reich, que es importante esto. Pero no obstante, digamos, naturalmente, digamos, la teoría pura es la que sustenta. La que proyecta, digamos, ¿no? el diseño. Y eso es muy, muy interesante. Es, digamos, un ejemplo de ingeniería constitucional o algo por el estilo. Bien, no obstante, como ya ha dicho el juez Eloy, naturalmente no estamos hablando de un modelo de control de constitucionalidad como el que hoy entendemos. Muchas veces los alumnos, la gente más joven, el día de hoy, piensan que siempre fue así, es decir, tienen una idea como que vivimos como una era de muchos milenios, ¿no? Y no es así. En esa Constitución austríaca de 1920, por ejemplo, no existía un catálogo compendiado de derechos, por ejemplo. Existían algunas normas que fueron posteriormente tenidas en cuenta por el propio tribunal, pero no estamos hablando del constitucionalismo como lo entendemos hoy. Pero a mí me parece interesante mencionar que no obstante ese tribunal, ese primer tribunal del que fue parte Kelsen, enfrentó lo que sí viene a ser uno de los problemas que a todo tribunal constitucional de cualquier época se le plantea, y es el problema de la independencia. Ese tribunal tuvo que batallar mucho y fue derrotado, digamos. Fue derrotado porque en 1929 se dio una reforma constitucional que trasladó la designación de los jueces, de los magistrados, del Parlamento al Ejecutivo, ¿no? Pero conviene recordar un poco cómo se dio este asunto. Esto se dio porque
básicamente se produjo una gran discusión en torno a un asunto civil, el asunto de la dispensa de los matrimonios católicos. Es decir, en la Austria de ese tiempo, el derecho civil austríaco decía que las personas que se casaban y eran católicos, sobre todo, podían separarse de cuerpo, decía, de cuerpo y mesa, me parece que decía, pero lo que no podían era disolverse el matrimonio a través de un divorcio. Sin embargo, había unas normas administrativas, que decían que las autoridades administrativas podían, en algunos casos, dispensar de determinados impedimentos matrimoniales, que tenían que ver con la figura del matrimonio. Pues bien, ¿qué es lo que pasó? Que se generaron una pluralidad de interpretaciones sobre esto, ¿no? Y entonces había una interpretación progresista y una interpretación conservadora, por decirlo así. La progresista decía, puesto que pueden dispensar de impedimentos relacionados con el matrimonio las autoridades administrativas, también pueden dispensar de la prohibición de casarse por segunda vez. Y en ese sentido, podían perfectamente, a través de la dispensa, disolver el vínculo matrimonial. Pero había otra interpretación conservadora que decía, no, no es así. Las dispensas están reducidas para aquello, para ciertos impedimentos, pero no para todos. Entre otros, no estaba permitido para la posibilidad de volver a casarse. ¿Por qué? Porque caso contrario se incurriría en bigamia, y la bigamia es un delito. Entonces tenían esas dos interpretaciones en juego en ese momento, y la situación es que, aunque el Partido Socialdemócrata de aquel entonces en el Parlamento tenía mayoría como para poder aprobar una ley de divorcio, por cuestiones políticas hicieron un pacto con el Partido Social Cristiano para que, en lugar de aprobar una ley de divorcio, con el Partido Social Cristiano se pusieran de acuerdo para que en los hechos tolerar, digamos, el que se puedan dar estas dispensas. Se acordaron eso, de que los funcionarios administrativos fueran progresistas, digamos, y concedieran dispensas con cierta liberalidad. Pero claro, había, de todas maneras, funcionarios que eran conservadores, eran adeptos al Partido Social Cristiano, y estos a veces negaban la dispensa. En esas circunstancias, es curioso, esa negativa de la dispensa podía ser recurrida, podía ser apelada ante el canciller. Y la Cancillería en ese momento estaba ocupada por el Partido Social Cristiano, con lo cual, si era coherente, tenía que ratificar la negativa, con lo cual se rompía el pacto con los socialdemócratas. Pero ¿qué es lo que hacían? Que de cuando en cuando se tomaba vacaciones y permitía que el segundo al mando diese las dispensas, digamos, y de esa manera. Había un arreglo político. Pero no se sabe muy bien qué pasó, pero en algún momento comenzaron a ser impugnadas las dispensas matrimoniales ante los jueces ordinarios. Y entonces los jueces ordinarios comenzaron a desarrollar una actitud, digamos, conservadora. Y los jueces ordinarios comenzaron a anular las dispensas estas, ¿no? Con lo cual se generó una inseguridad jurídica tremenda, porque, claro, gente que ya se había vuelto a casar, tenía hijos, etcétera, de pronto resultaba que su matrimonio era nulo. Bueno, en fin, el fin de la historia es que, puesto que se había dado esta circunstancia de que los jueces ordinarios anulaban las dispensas concedidas por las autoridades administrativas, entonces se plantea una cuestión de constitucionalidad ante el tribunal, que básicamente decía, ¿quién tiene la autoridad sobre el tema de dispensar, las autoridades administrativas o los jueces ordinarios? Y bueno, por antecedentes jurisprudenciales que ya había desarrollado el tribunal en ese corto tiempo, Kelsen y la mayoría dijeron, esto es inconstitucional. Y con lo cual, lo que hicieron fue impedir que esa actitud conservadora de los jueces ordinarios proliferara más.
Pero esto ocasionó desde luego un problema político, un conflicto político, porque resultaba digamos, el Tribunal Constitucional resultaba demasiado progresista, digamos, demasiado liberal frente a las concepciones que tenían quienes tenían el poder entonces. Y la solución fue esa, la solución fue reformar la Constitución y romper con la independencia judicial. ¿A través de qué? A través de que quedaban cesantes los jueces, incluido Kelsen, desde luego, y ya no iban a ser nombrados por el Parlamento, sino nombrados por el canciller. Entonces, fíjense ustedes, Kelsen después de eso se fue de Austria, se fue a enseñar en Colonia porque le invitaron a dar clase allá. Pero digamos que Kelsen fue el gran artífice de una institución que luego en los hechos terminó viéndose obstruida en su independencia. Y entonces él tuvo que vivir en carne propia lo que puede ser digamos, el primer atributo que debe tener un tribunal, ¿no? Que es esto de la independencia. Bueno, perdón que me haya extendido, quería simplemente comentarlo para recordar lo que ha sido la historia, digamos, de este modelo. Muchísimas gracias. Excelente. Ese tema del primer gran desafío en el derecho procesal constitucional, que es la independencia de la magistratura constitucional, vaya que está en punto de quiebre en este momento. Doctor Jorge Llanareas, para usted, ¿cuál fue la gran aporte de este primer tribunal constitucional en el mundo a 100 años de su creación? Entre las cosas que es importante rescatar hoy es la concepción kelseniana de la Constitución como garantía. Y ese fenómeno de cómo hacer efectiva la supremacía de la Constitución es lo que impulsa a Kelsen a diseñar esta institución. De allí surge el control concentrado de la Constitución, de buscar la manera más efectiva de darle supremacía a la norma constitucional. Y pienso que es a trasluz de ese objetivo que hay que mirar el éxito de la institución, si verdaderamente el control concentrado es lo que le ha dado efectividad a la Constitución. Sin embargo, también hay que decir, no sé si me adelanto a la pregunta, que la institución, tal como fue diseñada por Kelsen en 1920, bueno, tuvo poca efectividad en América Latina, porque la idea de tener un tribunal constitucional separado del órgano judicial inicialmente operaba bajo digamos, el ámbito del órgano legislativo, no se ajustaba a nuestra idea del poder judicial. Así que, digamos que pasaron unas varias décadas hasta que ese modelo fuera mejor conocido. En el caso de Panamá, yo diría que hasta muy entrados los años 70, el Tribunal Constitucional de Kelsen no ejerció mayor influencia. Bueno, sí, doctor, sí, es cierto, eso es esa aportación. De hecho, el Tribunal Constitucional que permeó fue el español de 1931, ¿no? Que dio base al primer Tribunal Constitucional, que para muchos es una sala, que es el de 1940 en Cuba. Perfecto, muchísimas. ¿No? Adelante, doctor. Sí, en el caso de Panamá, quien influenció el control de una manera decisiva fue la reforma colombiana de 1910, que es la primera reforma que coloca en la Corte Suprema de Justicia la función de decidir sobre la constitucionalidad de las leyes. Y fue ese tipo de sistema de control el que finalmente Panamá adoptó ya en la Constitución de 1941. Un poco adelantándome a la siguiente pregunta, quizás. Pues está bien, correcto. Si quiere, lo dejamos para la siguiente respuesta a la pregunta que hagamos, ¿le parece, doctor? Bueno, doctor Eloy,
aquí viene algo muy interesante, muy importante, usted que forma parte brillantemente del Tribunal Constitucional en el Perú. ¿Cuál ha sido la importancia de la creación de este Tribunal Constitucional en el Perú y que ha sido un ejemplo y un referente para América Latina? Agradezco ese comentario, el esfuerzo ha sido grande, yo creo que hay muchas cosas por hacer, pero yo distinguiría, primero el Perú tuvo un tribunal de garantías constitucionales, copiando el nombre del español de los años 30, con la Constitución de 1979. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1979 tenía dos aportes y una desconfianza. Los dos aportes que tenía era que tenía el catálogo de derechos más amplio que ha podido tener constitución peruana alguna, y que cambiaba el sistema del departamento francés, que es un sistema claramente de desconcentración, a una apuesta regional similar del régimen autonómico español. Entonces ya comenzamos a tener conflictos posibles entre actividades de gobierno nacional y actividades de gobierno subnacional. O sea, ¿qué le toca a la región? ¿Qué le toca al gobierno? ¿Qué le toca al municipio? Entonces, ya cuando hay, esas son las típicas atribuciones que comienzan a meritarte a tener un tribunal constitucional, porque ya nosotros sí nos llega la idea del tribunal constitucional, no propiamente la de Kelsen, sino más bien el esquema alemán, donde la protección de los derechos es el elemento central para la configuración del tribunal tal como lo plantearon ahí. Entonces, y esa viene directamente la influencia alemana con el aporte español, no tanto se sigue el esquema italiano, por eso nosotros sí tenemos un mecanismo de amparo directo, cosa que no hay en Italia hasta hoy. Entonces, ahí hay un papel importante de enunciar derechos, pero el papel más importante, bueno, de tanto enunciar derechos, el problema de la independencia, pues ese tribunal dio un pronunciamiento que evitaba la reelección de Fujimori, y lo que hace Fujimori con su mayoría parlamentaria es destituir a 3 magistrados de 7 de ese tribunal, en la práctica dominar la posibilidad mínima de actuar de los 4 que quedaron, y esa la caída de Fujimori, donde hay una segunda y muy importante etapa, porque que es la que ha hecho resaltar la labor del Tribunal Constitucional peruano, que es básicamente, la Constitución del 93 fue construida como una constitución semántica en términos de Lovenstein, era un estatuto del poder en el cual se habían reducido, por ejemplo, provisionalmente ya no había gobiernos regionales, sino un delegado regional. Esa cuestión provisional no la cambiaron durante todo el Fujimorato. La lista de derechos se había reducido. La importancia de la convencionalización también, porque ya no había una norma que decía que los tratados sobre derechos humanos tenían rango constitucional. A eso tuvimos que llegar nosotros a través de una interpretación jurisprudencial. Entonces, ¿cuál ha sido la gran labor del Tribunal Constitucional peruano en esta segunda etapa, ya con el nombre de Tribunal Constitucional? Básicamente el de, al concretizar la Constitución, llenarla de contenido. Y entonces, en ese sentido, con el trabajo de constitucionalizar y convencionalizar, haber podido desarrollar una lista de derechos, especificar sus alcances, y de otro lado, poder plantear límites que no se desprendían del mismo texto constitucional, pero sí rescatando principios básicos como de separación de poderes, colaboración de poderes, lealtad constitucional. Entonces, se fue llenando de contenido una constitución que inicialmente era semántica y que hoy no sé si será plenamente normativa, pero por lo menos es nominal, ¿no? Entonces, para usar los términos de Lovenstein, o sea, hoy en día el ciudadano, cuando discute y ve que algo no es conforme a derecho, dice es inconstitucional y vamos al tribunal. Entonces, eso implica que se ha logrado generar en estos términos muy germanos
a una lógica de sentimiento constitucional de que hay temas que tienen que cuidarse porque hay una constitución que respetar y que tienen que llevarse a un órgano que es el responsable de hacer respetar esa constitución. Y eso creo que es precisamente el aporte básicamente de las 2 últimas décadas del Tribunal Constitucional peruano, con uso de mecanismos pues como sentencias interpretativas, estado de cosas inconstitucionales, sentencias estructurales, que permiten darle desde la interpretación contenido a un continente de una constitución un poco vacía intencionalmente, ¿no? Entonces ahora el problema viene que tenemos nosotros no es siquiera el de la legitimidad, es el de los límites, ¿no? Hasta dónde puede llegar el juez constitucional en esta lógica expansiva de constitucionalización del derecho y de la política, de mediación política, de convencionalización, y ahí comienzan pues, como ha sido hace muy poco, fuéramos, la Corte Interamericana ha terminado salvando la permanencia en el Tribunal Constitucional de 3 magistrados, uno de ellos yo, por hacer nosotros cumplir, ejecutar una sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, eso generó rechazo del anterior Congreso, y sin que se haya terminado el proceso que de la sentencia que estábamos ejecutando, nos abren un juicio político y nos ponen casi en la puerta de salida. Entonces, son 3 medidas cautelares de la Corte Interamericana quien hace notar lo principal. En el caso Durán y Ugarte, que es el que estoy hablando, ¿no? Lo que mencionaba muy bien Ali. O sea, el punto de partida para el buen funcionamiento de un sistema de jurisdicción constitucional es la independencia de los juzgadores. Entonces, si no hay independencia de los jueces, yo no puedo proteger derechos, yo no puedo limitar el poder, no puedo, estoy para hacer una decoración y no para hacer un trabajo efectivo. Entonces, todo eso es lo que ha aportado nuestro tribunal, y por ello se ha ganado una legitimidad importante que, por ejemplo, en estos fallos que son políticamente tan discutibles siempre, como el de si vale o no que disuelvas al Congreso, si vale o no que vaques al presidente, la gente ha asumido la respuesta del tribunal y la clase política no ha discutido lo que haya resuelto el tribunal. Eso significa legitimidad. Porque si no, pues hubieran hecho lo mismo que pasó en la época del Austria de 1929, ¿no? Hubieran hecho un cambio de composición del tribunal ya sea de órgano, de personas o de ambas cosas, y estaríamos probablemente yo hablando como un profesor que fue magistrado y no como un actual magistrado. Entonces, esos son un poco los aportes que yo podría señalar a vuelo de pájaro, que han dado la consolidación de una imagen de un tribunal constitucional que es reciente, pero que se ha hecho sentir, por lo menos en su país, de manera significativa. Muchísimas gracias. Gracias, Eloy. Y sí, esos 2 grandes desafíos. Primero, la independencia, que es básica, y la especialización. Y tú eres producto de ello. Y es muy agradable tener aquí a un magistrado de tu talla que siempre has defendido este tema, ¿no? El tema del control de convencionalidad, que ha sido un hombre sumamente estudioso y que hoy de verdad pues son puntos medulares en la transformación de los tribunales y de la magistratura constitucional. Muchísimas gracias, doctor Eloy. Para mí un placer, un honor estar con ustedes. Ali, aquí viene algo muy interesante. Hablábamos del primer tribunal constitucional que muchos, entre ellos nuestro Pedro Sagüez, establece que fue una sala en Cuba. Y bueno, el que por ejemplo, para Sagüez podría ser el primero, es el de Ecuador de 1945. Y ahora tenemos esta Corte Constitucional de Ecuador muy joven, y que tú eres de los precisamente jueces muy brillantes. ¿Cuál es la aportación en su momento que se dio con este primer tribunal constitucional para muchos en América Latina, el ecuatoriano, y con la nueva conformación y la nueva estructuración constitucional de esta Corte Constitucional a la cual tú perteneces, Ali? Bueno, digo, a los estudiantes me toca muchas veces decirles que no todo el tiempo existió lo que hoy existe en términos de orden institucional y político, ¿no? Y me gusta contarles una anécdota del derecho ecuatoriano. En 1887 ocurrió un caso muy interesante. Estaba en ese momento gestando todo lo que fue el movimiento armado liberal, que bueno, ustedes saben, ese proceso atravesó toda América Latina,
que nos llevó a los estados modernos que somos ahora, etc. En fin, bueno, pues uno de los lugartenientes liberales se alzó en armas en un pueblito en el sur de Ecuador y lamentablemente fue sofocado ese alzamiento y las fuerzas regulares lo sofocaron y él fue detenido y llevado a juicio. En ese entonces regía simultáneamente la ley marcial. La ley marcial decía que quien cometa delito de sedición tenía que ser castigado con pena de muerte. Y existía la Constitución, una Constitución muy nueva de unos poquitos años antes, que decía que estaba prohibida la pena de muerte. Entonces esta persona fue en primera instancia castigado a, no me acuerdo cuántos años, pero a una pena privativa de libertad. ¿Por qué? Porque la Constitución prohibía la pena de muerte. Sin embargo, un órgano que en ese entonces hacía como de fiscalía, elevó el caso, presentó el caso a revisión de la Corte Suprema Marcial, porque consideraba que se había producido la causal, la causal era de que se tratase de una decisión manifiestamente injusta. Entonces él decía, es manifiestamente injusto. ¿Por qué? Porque no había que castigarle a pena privativa de libertad, sino a pena de muerte. Eso era lo justo. Digo, ¿cómo han cambiado las cosas, no? Pero lo más anecdótico de todo esto es que la Corte Suprema Marcial, con una argumentación que yo diría que muy sólida en lo técnico, ¿no? Pero le condenó a pena de muerte, declaró que se había infringido la ley. Y uno de los argumentos que usó la Corte era más o menos el siguiente, era decir, Ecuador no es un Estado constitucional de derecho, digamos. Exactamente, porque ustedes saben que para que haya Estado constitucional de derecho tenemos que tener una constitución rígida, un catálogo de derechos, sí, y un sistema de control judicial de constitucionalidad. Pues bueno, ese tercer elemento, lo decía, no existe. Y decía, eso puede existir en los Estados Unidos, pero eso es otra tradición. Es decir, así claramente. Era otra tradición. Eso es otro mundo jurídico. Lo sostenía así. Claro, en ese sentido, para redondear la respuesta a la pregunta anterior, la importancia de la Constitución austríaca fue muy relevante, ¿no? Porque precisamente introdujo en nuestra tradición jurídica el control de la constitucionalidad, en la tradición europea continental. Ahora bien, luego de eso... Creo que otra vez el audio. Perdón. Decía, ya con algunas décadas después, ya en el siglo XX, en la década del 40, en el año 45 específicamente, como ya lo decías tú, José de Jesús, se estableció en la Constitución el Tribunal de Garantías Constitucionales. Bueno, ese habría sido sin duda, yo creo que un hito pionero en el proceso de constitucionalización, pero lamentablemente esa Constitución no llegó a regir. Esa Constitución se quedó en el papel y le sobrevino otra y ya no lo hizo. No, en Ecuador... Realmente no era permanente la Corte. ¿Perdón? La Corte no era permanente. No era permanente, pero es que además la Constitución del 45 no llegó a implantarse. La Constitución del 45 tuvo ese inconveniente. O sea, por eso pasaría a ser el tercero, que sería el de Guatemala del 65, que es probablemente, claro, pero de todas maneras uno tiene que pensar en estos antecedentes como algo así como la prehistoria, digamos, de la jurisdicción constitucional. Claro, porque en Ecuador, digo, en realidad si tú me preguntas, ¿desde cuándo podemos hablar de una institucionalización del control constitucional? Eso es del año 92, unas reformas que se introdujeron en el año ya 92. Luego, desde luego, ya se desarrolló esto de manera mucho más nutrida en la Constitución del 98. Y desde luego, digamos, el culmen de la cosa
vino en el 2008, en la Constitución actual. Y es una cosa también curiosa, eso, pensando en los antecedentes. Desde luego, la Constitución austríaca es un antecedente. Pero lo que habría que ver, y un poco ya lo decía Eloy, es hasta qué punto es un antecedente directo. Parecería que es más bien mediato. Porque en el caso ecuatoriano, por ejemplo, yo creo que mucho más incidió el constitucionalismo español, naturalmente, la Constitución del 78. Creo que fue una inspiración importante para lo que ocurrió en el 92 en un primer momento. Pero ya en un segundo momento, y esto es interesante, Ecuador se ha inspirado mucho en el constitucionalismo colombiano. Ujú. Y por eso es que pasa lo que pasa, digamos, a día de hoy tenemos un modelo de constitucionalización muy lejano a aquel al que nos hemos referido antes de Kelsen, del legislador negativo, ¿no? Ahora, y claro, les decía, les recordaba a ustedes esto de que la Constitución austríaca no tenía un catálogo de derechos, en cambio, ahora en Ecuador al menos, y en algunos países de la región, tenemos un problema distinto, que son constituciones exuberantes en derechos, en normas. Ecuador tiene una constitución de 444 artículos, hay hasta políticas públicas, digamos, basadas en derechos que están borroneadas de una manera gruesa en la Constitución, con lo cual el trabajo de los tribunales constitucionales no es de tener una constitución magra, sino más todo lo contrario, una constitución muy frondosa, y a veces los problemas son lo inverso, es de qué manera establecemos los límites, como decía Eloy. Probablemente uno de los problemas que tenemos ahora no es tanto de convencer a los demás de expandir el paradigma del control constitucional, sino más bien ver cuáles son los límites de eso, ¿no? Y eso es un asunto al que nos estamos enfrentando todo el tiempo, yo creo, con los tribunales de la región. Excelente. Y vaya, ahorita que están, bueno, los tres extraordinarios, en el caso de Eloy y de Ali, pues les ha tocado en la Corte Constitucional asuntos muy trascendentes, como todos, pero de verdad muy fuertes, que bueno, como dice Eloy, con base a toda esa capacidad y demás, hasta el sistema interamericano sostiene este tema de la independencia, es increíble. Doctor Jorge Llanareas, la importancia que hoy en día tiene la Suprema Corte de Justicia de Panamá, que verdaderamente pues ha venido creciendo en cuanto a la generación de un tribunal constitucional. ¿Cuál es en este momento la trascendencia que tiene la Corte? La Corte Suprema de Justicia de Panamá es el Tribunal Constitucional de Panamá, es decir, es el tribunal que hace el control constitucional. Sin embargo, la manera como hemos llegado allí y las cosas que se han planteado en su historia son, digamos, un poco complejas. Digamos que lo que se ha llamado el modelo de control difuso, que era el que tenía que hacer el juez de la causa, muy prontamente en Panamá se llegó a la conclusión de que ese tipo de control no funcionaba. Incluso los mismos magistrados de la Corte decían que ningún juez de instancia se atrevía a no aplicar la Constitución porque, en su opinión, la norma fuese inconstitucional. Así que el llamado control difuso en realidad no era una forma de control, era una no respuesta. Por eso decía que un poco motivados por la reforma colombiana de 1910, que era lo que más se conocía en Panamá, se introdujo hacia el año 1932 un proyecto de ley que establecía la casación constitucional. Es decir, además de casación civil y casación penal, existía la posibilidad de que se impugnara una sentencia de un tribunal superior o incluso de primera instancia ante la Corte Suprema de Justicia para que la Corte Suprema de Justicia determinara si se trataba de un fallo constitucional o no. Sin embargo, nosotros tenemos desde el año 1904 el control previo de constitucionalidad. Y el control previo de constitucionalidad lo copiamos también de la Constitución de 1886 de Colombia.
esa institución que se llamaba la objeción de inexequibilidad, tal cual la comenzamos a aplicar desde 1904 con la primera constitución panameña de este siglo. Así que sí había una especie de, era un tema que tenía distintas manifestaciones y no todas de ellas eran coherentes. Entonces, ¿qué ocurre en 1941? Ya se había acumulado bastante literatura, bastantes opiniones de que era necesario garantizar la supremacía de la Constitución. También ya había juristas que habían escrito bastante sobre la necesidad de proteger los derechos de las personas. Entonces, la Constitución de 1941 es la primera en donde se hacen simultáneamente 3 innovaciones constitucionales que cambian totalmente el panorama. Primero, se introduce el control concentrado. Segundo, se introduce el amparo de garantías constitucionales. Y tercero, se establece la jurisdicción contencioso-administrativa, pero como en un tribunal separado de la Corte Suprema de Justicia. Así que esos 3 instrumentos claramente apuntan a la necesidad de proteger los derechos y no solo el tema del control concentrado. Esa constitución duró muy poco, duró menos de 3 años, por razones políticas, por supuesto, y en 1945 se formó una asamblea constituyente que es el ejercicio de democracia liberal, representativa, protectora de derechos más impecable que tenemos en nuestra historia. Esa constitución de 1900, la constitución fue aprobada en el año 46, y esa constitución amplió de una manera considerable el catálogo de derechos, introdujo una amplia variedad de derechos sociales, pero mantuvo las instituciones del control concentrado, del amparo y de la jurisdicción contencioso-administrativa. El esquema de la Constitución de 1946 es el mismo que se mantiene hoy. Es decir, no ha habido variaciones sustanciales en el modelo de control, y la Corte Suprema de Justicia en 1946 fue que se amplió a 9 miembros, solía tener 5 en la primera parte de la República, y en 1946 se amplió a 9 miembros y hoy sigue teniendo 9 miembros. En el esquema constitucional panameño no hay un cerrojo constitucional por salas de la Constitución. Es decir, la Constitución no determina el número de salas. Sin embargo, la Constitución sí determina el número de magistrados por sala. Y dice que solamente podrá haber 3 magistrados por sala. Entonces, en el esquema que se creó en el año 46, donde hay una sala civil, una sala penal y una sala contencioso-administrativa, ese esquema ha resultado muy estable porque es el mismo que se mantiene hasta la fecha. Sin embargo, en 1965 una obra se llama Carlos Bolívar Pedrecci, y su obra se llama El control de la constitucionalidad. Esa obra es el resultado de su doctorado en la Complutense de Madrid. Recordemos la fecha, 1965. No estamos para ser muy radicales, que digamos, mucho menos en España. Sin embargo, en esa obra, Carlos Bolívar Pedrecci ya visualizó la necesidad de crear una sala de garantías constitucionales. No, él le llamaba sala constitucional. Y la idea es que la sala fuese una sala especializada. Es decir, ya desde los años 60 en Panamá comenzó a plantearse la idea de que la jurisdicción constitucional no es la suma de los magistrados de la sala civil, la sala penal y la sala contencioso administrativa, sino que la sala constitucional debía ser una especialidad
al momento de integrarla. Esa idea quedó allí, la preocupación no fue más allá, pero siempre ha gravitado sobre la Corte Suprema de Justicia la objeción de que no es un tribunal especializado. Es decir, es el tribunal que tiene la competencia de dictar sobre la constitucionalidad de las leyes, es el tribunal que resuelve en última instancia el amparo de garantías y los habeas corpus, pero a pesar de eso, los que integran el tribunal son provenientes de las salas especializadas de la Corte y no hay un concepto de especialización constitucional. En 1994 tuve la oportunidad de participar junto con el doctor César Quintero y otros importantes colegas en un proyecto de constitución a través de la Universidad de Panamá, y nosotros en ese proyecto de constitución planteamos la necesidad de un tribunal constitucional, muy en el modelo de Uruguay, más que el de Colombia, más en el modelo de Uruguay. Y esa discusión, digamos, se ha mantenido el debate de si nosotros debemos evolucionar hacia una jurisdicción constitucional especializada. Y, por supuesto, los principales detractores de esos proyectos son los magistrados de la Corte, que lógicamente verían ese tipo de innovaciones como algo en su detrimento. Porque, digámoslo con total claridad, lo importante en la Corte Suprema de Justicia, el tiempo que le dedican, la importancia que tiene, la trascendencia que tiene en la sociedad, todo tiene que ver con las competencias en materia de control constitucional y en materia de amparo. Ningún magistrado va a recibir particularmente atención ni para bien ni para mal por un fallo de casación civil o por un fallo de casación penal. La gran atención se encuentra en los temas de carácter constitucional. Uno siempre dice, oiga, pero la casación es importante. Las competencias relativas a la uniformización de la interpretación del Código Civil y del Código Penal son importantes. Y dice, sí, pero lo más importante sigue siendo lo constitucional. Así que tenemos ese sistema mixto en donde en realidad la Corte Suprema es una Corte de casación, pero se le añadieron desde hace muchas décadas las competencias en materia constitucional. En el año 1999 ocurrió algo interesante, porque era un poco el resultado de esa presión que había de que el modelo de la Corte Suprema tenía que evolucionar. Y en las semanas finales de su mandato, luego de que el partido había perdido las elecciones en mayo, el presidente saliente logró que la Asamblea aprobara, la Asamblea saliente también, aprobara un proyecto de ley que añadía una sala a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, se creaba la Sala Cuarta de Garantías Constitucionales. ¿Qué pasaba con la Sala Cuarta de Garantías Constitucionales? Bueno, no podía tener la competencia relativa al control constitucional porque esa competencia estaba fijada por la Constitución. Así que a la Sala de Garantías Constitucionales solamente se le asignaron las competencias relativas al amparo, que eso está por ley, y al habeas corpus, que está por ley también. Entonces íbamos a tener una sala de garantías constitucionales para ventilar ese tipo de recursos. Eso yo digo que no es ni malo ni bueno, pero lo cierto es que desbalanceaba el poder de la Corte Suprema porque un presidente lograba nombrar 3 magistrados de un solo acto. Y claro, cuando el presidente saliente nombra 3 magistrados
de un solo acto, tiene la mayoría de la Corte Suprema. Y fue justamente esa la razón por la que se montó un gran movimiento en contra de la Sala Quinta. La Sala Quinta de Garantías Constitucionales pasó a ser una especie de engendro del infierno. Nadie la quería. Y la nueva presidenta, al tomar posesión, estamos hablando de unos días después, se propuso eliminar la sala y tuvo el respaldo de la nueva asamblea, la asamblea entrante, estuvo de acuerdo en derogar la sala. Así que nosotros tuvimos una sala de garantías constitucionales que solamente decidía sobre amparos y habeas corpus por espacio de 80 días. Eso fue todo lo que duró. No llegó ni siquiera a los 100 días de Napoleón. Solamente 80 días. Y la verdad es que la experiencia fue bastante negativa por lo controversial, por lo conflictiva. Eso es un antecedente solamente, por supuesto. Pero en el año 2012 ocurrió algo insólito de nuevo, que es que cuando uno de los magistrados, que fue nombrado en el año 1999, al ser destituido, dijo, esta destitución es inconstitucional, porque los nombramientos de los magistrados son por 10 años. Yo fui nombrado por 10 años porque eso es lo que establece la Constitución para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Al derogar la ley que creaba la sala, sencillamente me dejaron insubsistente. Así que él demandó de inconstitucionalidad la ley que eliminó la Sala Quinta. ¿Ok? Y eso se quedó pendiente durante 13 años. En el año 2012, la Corte Suprema de Justicia decidió fallar y declaró inconstitucional la ley que derogó la Sala Quinta de Garantías Constitucionales. Una vez derogada, una vez declarada inconstitucional, una ley que a su vez derogó la sala, comenzó la discusión acerca de cuáles eran los efectos de esa sentencia. Y hay un trabajo que nosotros como Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional hicimos, le titulamos La Sala de la Discordia. Y esa publicación analiza el fallo de la Corte y básicamente la conclusión de los juristas que me acompañaron en ese trabajo indica que la reviviscencia de la ley no es el resultado directo de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley que la deroga. Bueno, esta es una discusión jurídica, por supuesto, pero en la sociedad, en el mundo político, nuevamente se abrieron las puertas del infierno. El presidente de la República mandó sus 3 nombramientos a la Asamblea para que fueran ratificados, porque ya daba por creada la sala, y los líderes de los partidos de oposición llamaron a la ciudadanía, hicieron una convocatoria amplia, rodearon la Asamblea, hubo disturbios, antimotines, heridos, arrestados, para impedir el nombramiento de los 3 magistrados. El caos fue tan grande que el presidente de la República decidió no proceder con los nombramientos de los magistrados. Entonces, la pregunta es, ¿y dónde estamos ahora? Bueno, estamos en que el modelo del 46 se sigue manteniendo, pero se ha desacreditado mucho el nombramiento de una sala constitucional, porque la sala constitucional va a afectar el balance de poder en la Corte Suprema. Entonces, eso, digamos, se ve como un intento claramente de influir en la independencia de los magistrados que integran la Corte Suprema, que como dijimos, es donde están las decisiones verdaderamente importantes. Por esa razón,
hoy cuando en Panamá, desde hace años, se habla de una constituyente, es decir, de una nueva constitución, de ese efecto de que llaman una innovación constitucional, una de las instituciones que siempre sale a relucir es la creación de un tribunal constitucional especializado. Lo que, repito, no es del agrado de los magistrados de la Corte, que siempre van a decir que ellos hacen muy buen trabajo. Pero lo cierto es que para fallar un amparo se toman años. No sale un amparo en Panamá en 6 meses o en menos de un año. Entonces, evidentemente hay una sobrecarga de trabajo. Evidentemente, como les decía, hay varios fallos que salen 5, 6, 10 años después. Así que sí hay un grave problema. Por ejemplo, durante la pandemia, la Corte Suprema de Justicia se interpusieron una serie de unas 10, 11 acciones entre amparo y recursos de inconstitucionalidad, y la Corte le tomó más de 6 meses pronunciarse solamente sobre la admisión de la temática. Así que eso nuevamente es más evidencia en el argumento de que la Corte Suprema de Justicia está un poco rebasada por las exigencias de lo que es la jurisdicción constitucional. Perfecto, gracias. Qué importante es que evidentemente a través de los expertos empiezan a ver cosas tan interesantes. ¿Sabe? Por ejemplo, con la ley veíamos, y a lo mejor concluiríamos que el primer tribunal constitucional como tal, pues podría ser el guatemalteco. Y ahora lo que está manejando y estableciendo precisamente Jorge, tan importante esto que se dio en relación a esta sala constitucional, que en su momento le haremos la tercera pregunta en el tema. Querido doctor Eloy, ¿cómo es hoy en día o cómo se maneja este tema famoso del choque de trenes? Hemos hablado de la influencia que tiene el Tribunal Constitucional colombiano y a final de cuentas, para todas estas situaciones como órgano de cierre, en el tema de la autonomía procesal constitucional delegada, ¿qué se está dando precisamente hoy en un país tan importante como Perú? Y ahí yo quisiera cerrar en algo con tu expertise, que me interesaría mucho en esta biblioteca virtual que se ha formado en este documental. ¿Sería de mayor desarrollo constitucional esa constitución de 1979 con relación a la del 93, Eloy? Comienzo con lo último. Sin duda la Constitución de 1979, que tomaba mucho de la experiencia española del 78, era una constitución más completa en catálogo de derechos, una apuesta más directa por la Constitución, por la convencionalización de esos derechos, una apuesta por la descentralización de un país donde el 70% del Producto Bruto Interno se forma en Lima y en el puerto de Lima. Entonces, y todas las otras 23 regiones hacen el 30% restante, o sea, con lo cual no tenemos los problemas de Honduras o de Colombia, pero nuestra deficiencia en el coeficiente Gini es muy alta, o sea, hay concentración de poder económico en un país que ya es de ingresos medios, con una enorme diferencia, pero con situaciones de mucha pobreza en otras zonas del país. Entonces, la Constitución del 79 ayudaba porque tenía un gran repertorio de derechos en ese sentido. El reto para nosotros ha sido mayor, porque precisamente desde la jurisprudencia hemos tenido que recomponer derechos que antes se tenían reconocidos expresamente o que ni siquiera durante temas que los cuales ni siquiera se discutía. O sea, es este Tribunal Constitucional nuestro que a través de sus pronunciamientos le ha dado un espacio claro a lo que es las atribuciones de la judicatura comunal que tenemos. Entonces, recordemos que el Perú es el país con más población indígena en toda Sudamérica. Entonces, estamos hablando cómo se maneja la relación entre la judicatura común, digamos, y la judicatura comunal lo ha marcado el Tribunal Constitucional en un caso
que es el caso Celada Riquelme. ¿Cómo? Entonces, somos un país con 48 lenguas originarias. ¿Cómo ha marcado el espacio del reconocimiento de las personas en su lengua originaria, que es su manera de relacionarse con el mundo? Pues la sentencia del Tribunal Constitucional Díaz Cáceres de Tinoco. O sea, lo que ha hecho el tribunal es, en el puro estilo de la formulación de Gese, concretizar valores, principios de los que debería tener toda constitución. Entonces, eso es el papel. Ahora, la discusión teórica en este momento va si es que la justificación, como inicialmente se plantea en Europa continental, después de la Segunda Guerra Mundial, es a la dignidad como último sustento de los derechos y el derecho. Entonces, últimamente está muy en el debate que si las deficiencias que tiene, porque claro, dignidad tiene la ventaja de ser todo y de poder ser nada. Entonces, de plantearse, por ejemplo, el que como verdadero sustento de los derechos, a la teoría de las necesidades de Amartya Sen y de Martha Nussbaum, y de jugar a que los derechos son más bien expresores o de estas necesidades humanas básicas que implican un consenso político claramente, o en el entendido de consenso de gestión y de gobierno, de lo que consideramos como básico para que todo el proyecto de vida se desarrolle. Y ese tipo de discusiones las monitorea el Tribunal Constitucional con su jurisprudencia, que ha apostado muy fuertemente precisamente usando, sin decirlo, la teoría de las necesidades para precisamente atacar los problemas vía amparo o vía inconstitucionalidad. Los casos de habeas corpus tienen su connotación muy particular y los de habeas data también. Entonces, pero básicamente por amparo o por inconstitucionalidad, el tratamiento de los sectores vulnerables, o sea, cómo manejamos problemas de mujeres, cómo manejamos problemas de, por ejemplo, de transexuales, cómo manejamos el problema de personas de la tercera edad, cómo manejamos el problema de personas con capacidades diferentes. Todo esto ha ido construyéndolo el tribunal, pero claro, si uno lee la letra pequeña, ya el sustento no es una formulación de dignidad como mínimo o como un denominador, sino es la satisfacción de necesidades básicas que tiene que tener cualquier persona para desarrollar en mínimas condiciones su proyecto de vida. Entonces, el trabajo del tribunal no está siendo solamente decir cómo componer las causas, sino decir cómo entender el derecho y los derechos. Entonces, esto es probablemente el papel más importante que le ha tocado desempeñar al tribunal. Y obviamente ese papel tiene críticas, ¿no? Nota en algún momento, para ir al choque de trenes del cual tú me preguntabas, sí, en un primer momento, pues una institución relativamente nueva, con una institución que tiene casi 200 años, como la Corte Suprema, entonces éramos los nuevos incómodos que además, cuya principal demanda de trabajo era revisar resoluciones judiciales de la Corte Suprema. Entonces, porque todo el que perdía la Corte Suprema y que consideraba que se le había violado algún derecho fundamental, le hace sobre todo la amplitud del debido proceso, entonces iba al Tribunal Constitucional mediante amparo para corregirle la plana a la Suprema. Entonces, hubo una época de una relación muy dura, de claro intención de incumplimiento de fallos, pero esa época fue superada por el tiempo por dos factores. En primer lugar, porque hubo una labor muy hábil desde el tribunal de ir constitucionalizando las cosas. Entonces, que fue muy bien acogida por la academia y por los otros órganos del poder. Entonces, la Corte Suprema se terminó viendo cercada. No podía oponerse en un escenario en el cual ya todo el mundo veía la película de cierta manera. Entonces,
era arriesgarse a que sistemáticamente se le dijera no, pero ya no solamente no en lo jurisdiccional, sino no en lo político, no en lo económico, no en la trascendencia social de lo que resolviera. Entonces, la Corte Suprema se dio cuenta que había perdido esa batalla. Y luego, lo que ha habido es también mucha gente, yo antes, por ejemplo, de ser magistrado constitucional, fui el jefe administrativo de todo el Poder Judicial del país y tenemos 2 ex jueces en el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿por qué? Porque la otra apuesta fue una apuesta de la academia desde hace 20 años de ir formando jueces en lo constitucional. Entonces, ya incluso a nivel de relaciones humanas, la relación entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional es buena, a pesar de que muchas veces le corrijamos las sentencias. Pero claro, el magistrado del Tribunal Constitucional, vicepresidente y presidente de la Sala Primera, es el que fue tu profesor para que tú pudieras aprobar el curso para ser juez del Supremo. Entonces ya hay un nivel de relación distinto en el cual ya incluso con la Corte Suprema se maneja un discurso constitucional y una Corte Suprema que ha entendido que es el espacio de cierre para los temas de judicatura ordinaria, pero que cuando ellos infringen derechos o pasan competencias que la Constitución no abarca, hay la posibilidad de la revisión de sus fallos. O sea, ya la Corte Suprema entendió, el choque de trenes terminó, les podrá no gustar algunas de nuestras sentencias, pero sí hay siempre una vocación de cumplirlas. En los últimos años, por lo menos, nosotros hemos podido resolver el choque de trenes. Excelente, muchísimas gracias, Eloy. Es muy interesante porque teniendo algunos magistrados constitucionales, el vicepresidente de Colombia y el de la gente de la Corte de Suprema de Colombia, vimos algunos conflictos más fuertes. Qué bueno que se... No, ellos viven en el conflicto permanente y cuando tenían el Consejo de la Magistratura era peor. Ellos no han podido resolver esa situación. Hay faltas fuertes en Colombia, sí, efectivamente. Gracias, querido doctor Eloy Andrés Espinosa Saldaña. Ali, preguntarte precisamente, ya que se abordó en el caso concreto con Eloy y contigo en el tema pues, de las Cortes Constitucionales de sus países, este tema de la tensión constante de la democracia y el constitucionalismo y el tema de la judicialización de la política y la politización de la justicia, ¿cómo se ha venido dando con estos casos recientes que se han manejado precisamente en Perú y en el caso concreto de Ecuador? Yo creo que el trabajo, el rol de una corte o tribunal constitucional, digamos, es básicamente el gestionar la tensión que hay entre democracia y constitucionalismo. Y eso es algo que no es posible de zanjar, ni en la teoría, de una vez por todas, ¿no? Ni en la teoría, ni en los textos, peor todavía en los textos jurídicos. Eso que no es posible. Es del día a día. Es que en cada caso uno cuando se ha tenido que ocupar de ser juez constitucional, lo ve en todos los casos. Cada caso es un ejemplo, digamos, de cómo se tensionan. Si lo ponemos en términos más amplios, más generales, que democracia versus constitucionalismo, yo diría es autoridad versus justicia, ¿no? Es decir, el aspecto de autoridad, de institucionalidad, versus el aspecto de justicia. Y ahí reside la tensión. Naturalmente, unos tribunales lo hacen mejor que otros, pueden navegar, porque además, esto es interesante. Yo creo que el tribunal o corte constitucional es un reflejo del sistema político subyacente. O sea, quiero decir, un sistema político tiene el tribunal o corte que se merecen, por decirlo así, de una manera muy gruesa, muy tosca. Pero es más o menos así. Simplemente porque la corte solamente tiene poder argumentativo, tiene un poder basado en la razón, digamos. Pero el poder político como tal no es de la corte. La corte tiene un poder como conferido
Y puede funcionar como en el ejemplo de Kelsen, ¿no? El ejemplo este que poníamos de la Constitución de 1920. Bueno, esa conformación del tribunal, del primer Tribunal Constitucional austríaco, duró lo que duró el arreglo de fuerzas políticas, en definitiva. Eso es así. De manera que resulta muy complicado en ese sentido el plantearse el problema de la independencia para una corte, para un tribunal. Es una cosa básica y una cosa que, si bien todo juez, aunque sea un juez de lo penal o de trabajo o lo que fuere, tiene desde luego como una dimensión importante la independencia. En el caso del tribunal, de los tribunales constitucionales, esa independencia se cualifica, el problema de la independencia se cualifica mucho por esto, porque tiene que gestionar la tensión entre democracia y constitucionalismo. Una corte que se olvida de la democracia termina siendo una corte activista, una corte, digamos, disruptiva, intrusiva, y eso definitivamente no es conveniente, porque eso acaba mal, digamos. Los derechos son grandes nortes, grandes faros para la construcción del Estado, naturalmente. Pero la Corte cumple un rol en la conquista de esos ideales y de esas utopías. Pero la Corte no puede usurpar el terreno de la política, el terreno de la democracia. Si la Corte hace eso, como digo, yo creo que está intrometiéndose en el sistema político e introduciendo en él una bomba de tiempo, porque eso va a terminar mal. Y lo que va a terminar por quebrantarse, por romperse en pedazos, es el tribunal. Es el tribunal, digamos, ¿no? En ese sentido, la institucionalidad de los tribunales puede ser mucho más frágil que el de los parlamentos. Ustedes han visto que los parlamentos a nivel mundial suelen tener muy bajos niveles de aceptación popular. No son populares los parlamentos en ninguna parte del mundo, creo. Sin embargo, es un, ¿cómo digo yo?, un mal necesario. O sea, nadie se plantearía dejar de tener parlamento. O sea, por mal que le vaya al parlamento, pues bueno, el parlamento es una cosa indispensable, porque es el espacio de la política como tal. El problema con los tribunales es que si se deslegitiman, pueden llegar a ser inservibles, inútiles. Y eso es grave, porque naturalmente el aspecto civilizatorio que tiene la idea del constitucionalismo se vería sin una institucionalización real. De manera que efectivamente resulta un tema muy complicado esto. Y además, para los tribunales, las altas cortes en general, hay como la invitación permanente a participar en la coyuntura política. Efectivamente, muchas veces se judicializan conflictos políticos y entonces se busca a las cortes como mecanismos a los que extender el conflicto político. Y aquí se da una especie de paradoja, que cuando una corte tiende a actuar de manera independiente, de manera ecuánime, ¿no?, tiene una legitimidad social, ese tipo de demandas espurias, digamos, ¿no? O sea, quiero decir, la judicialización de la política se incrementa, porque claro, que si es que hay una corte con prestigio, qué mejor que la corte me dé la razón, ¿no?, en mi conflicto con el otro. Y eso genera una serie de presiones, una serie de estímulos e incentivos externos para la Corte, que somete a los jueces a una situación de bastante incomodidad, por lo menos, de mucha incomodidad, por lo menos. Pero yo me temo que no puede ser de otra manera. Es decir, un tribunal constitucional, ya lo vemos en el ejemplo kelseniano, no puede ser de otra manera, porque es instalar en la vertebración misma de esa tensión
entre democracia y política a un tribunal. Y evidentemente eso quiere decir que esa alta corte va a tener que lidiar con esa serie de inconvenientes que hay y que si no lo hace bien puede irle pésimo, ¿no? Pero si lo hace bien, y hay buenos ejemplos en el mundo de cortes que lo han hecho bien, yo creo que es un elemento, pueden cumplir, digamos, el papel de conquistadores o de contribuyentes a que se logre un objetivo civilizatorio importantísimo. Importantísimo. Piensen ustedes en democracias, en las grandes democracias del mundo, digamos, Estados Unidos, por decir algo, sin el papel de la Suprema Corte. Alemania, lo que es Alemania con su democracia actual, es otro ejemplo. Y así podemos poner ejemplos incluso más cercanos, ¿no? El papel que ha cumplido la Corte colombiana, por ejemplo, es muy plausible. En España no se diga, ¿no? En España, digamos, todo ese milagro de la transición tuvo como uno de sus artífices al Tribunal Constitucional, que fue desarrollando las instituciones de la nueva democracia. Así que yo creo que como siempre, la suerte juega un papel en todo, pero pienso que sí hay buenas muestras de qué es lo que corresponde hacer en términos de institucionalizar la jurisdicción constitucional como una manera de racionalizar el conflicto entre democracia y derechos. Es que no se puede eliminar, lo que sí se puede es racionalizar su gestión. Y hay ejemplos, digamos, ideas acerca de cómo sí se puede. Creo que en nuestros países mismos, en todos, podemos identificar por lo menos algún aspecto de lo que es la práctica constitucional en lo que uno puede decir, este experimento funciona, ¿no? O sea que lo que ocurrió para nuestra tradición jurídica en 1920 parece que sin duda fue un paso histórico importante. Muchísimas gracias, señor doctor Alí. Doctor Jorge, había hablado usted de todo este tema de la Sala Constitucional, las vicisitudes que se dieron. En cuestión de las perspectivas y de la magistratura constitucional, en específico de la Suprema Corte de Justicia en Panamá, ¿hacia dónde va precisamente esta Corte? Ya había hablado usted de esta posibilidad de la Sala Constitucional, que de hecho estuvo un corto tiempo, la posibilidad de un tribunal constitucional. Platicando por ahí hace algunos días con Sagüez, decías, ¿cuál es la mejor forma de la magistratura constitucional? Depende de cada uno de los países, pero aparte el tema de la elección, en un país donde se genera una gran concentración de poder, donde se basa en un autoritarismo, la creación de cualquiera de estas formas de tribunales constitucionales, de magistratura, pues es riesgosísimo por el tema de la elección de los magistrados constitucionales. ¿Hacia dónde corre Panamá? Es una verdadera interrogante en el país que nos depara el futuro en cuanto a la evolución de la jurisdicción constitucional. Sin embargo, puedo mencionarte algunos valladares, algunos temas que hay que resolver y hay que resolverlos de una manera clara para permitir que se pueda dar esa evolución de la Constitución. Uno de esos valladares, yo diría que es la discusión relativa a la famosa cuarta instancia. Una de las maneras de criticar la Constitución constitucional es insistiendo en que se crea una cuarta instancia. Es después que has litigado en primera instancia con los tribunales de apelación, baja casación, y aún así no está resuelto el conflicto porque todavía habría la posibilidad de que el Tribunal Constitucional declarara la decisión de la Corte como inconstitucional. Entonces pienso yo que hay que reducir las posibilidades de control constitucional a ciertos actos. No sería un control constitucional que pudiese versar sobre cualquier decisión judicial. Entonces, esa posibilidad de limitar el control constitucional para evitar la cuarta instancia es parte de las conversaciones y de las discusiones que hay hoy.
Y me parece que es algo sensato porque tiene que ver con un poco lo que es la racionalidad de la justicia. Si una justicia es racional, no es muy racional cuando los procesos tardan 8 años o 10 años, menos racional va a ser si se alargan 2 o 4 años más. Así que yo diría que ese es un tema de que habría que acotar el objeto de control constitucional. Hay un tema relativo a algo que ha gravitado en nuestra conversación hoy constantemente, y es la independencia de los jueces. Yo quisiera dar una ilustración de cómo funciona el tema de la independencia de los jueces en Panamá. De una manera, digamos, sencilla, siempre que una persona dice que es independiente, o una institución dice que es independiente, hay que preguntar, ¿es independiente de qué? Porque no tiene sentido la palabra independencia en cualquier contexto. Y sobre todo que cada vez hay más instituciones que aspiran a ser independientes. Entonces, básicamente, el sistema que nosotros tenemos, que viene desde la reforma constitucional de 1983, es el nombramiento escalonado de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, cada 2 años se nombran 2 magistrados. Y el 5º año se nombra un magistrado, porque son 9 magistrados. Eso hace que en un periodo de 10 años se renueva la Corte Suprema de Justicia. Pero el periodo de gobierno en Panamá es de 5 años. Entonces, ¿qué quiere decir cuando juntamos los 2 esquemas? Bueno, lo que eso quiere decir es que los presidentes de la República, que son elegidos en año impar, nombran hasta 5 magistrados, y los que son elegidos en año par nombran a 4 magistrados. Es decir, en realidad la independencia que tiene la Corte Suprema es respecto del Ejecutivo vigente, porque han sido nombrados por los presidentes anteriores. Entonces, normalmente los presidentes escogen personas, digamos, que son cercanas a su entorno, o que son colaboradores, son juristas importantes, son juristas reconocidos, pero son de su entorno político de alguna manera. Y entonces lo que hace el control es que el presidente vigente no tiene una mayoría. Los que tienen la mayoría son los presidentes que se fueron. Y eso es lo que ha permitido cierto equilibrio y cierto balance en la Corte. ¿Qué ocurrió en el último periodo? Este sistema se había mantenido desde 1983 funcionando como un reloj. Cada 2 años se nombraba un magistrado, 2 magistrados, y así se renovaba la Corte. ¿Pero qué ocurrió hace 2 años? Bueno, le tocaba nombrar 2 magistrados al presidente saliente, y por una larga serie de problemas políticos, la Asamblea decidió rechazar los nombramientos, y los nombramientos quedaron por hacer por el nuevo presidente que entró en el 2019. Entonces, al presidente del 2019 le va a tocar una cuota de hacer 7 nombramientos en un tribunal de 9. Es decir, que ya es obvio que se rompió el equilibrio que había. Ya ese tema del equilibrio es un tema que pertenece al pasado. Ya se rompió producto de que la Asamblea rechazó las ratificaciones de los nombramientos del Ejecutivo hace 2 años. Entonces, la pregunta es, ¿esto qué significa? Bueno, eso lo que significa es que ahora el esquema que se menciona mucho en Panamá es de que un tribunal constitucional tendría que tener un proceso de nombramiento muy diferente al de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No serían nominados por el Ejecutivo y ratificados por la Asamblea, sino que serían nombrados cada uno de los magistrados por un poder del Estado.
Es decir, el Ejecutivo nombraría a un magistrado, la Asamblea nombra a un magistrado y la Corte Suprema de Justicia nombraría a un tercer magistrado, para evitar que no pertenezcan los tres a una mayoría política, ya sea del Ejecutivo o del Legislativo. Este esquema en Panamá se considera exitoso porque fue así que se reorganizó el Tribunal Electoral luego de la invasión de 1989. El Tribunal Electoral adquirió esta estructura. Es nombrado, son 3 magistrados, y cada uno de los poderes del Estado nombra uno de los 3 magistrados. Y se reemplazan escalonadamente de esa forma. Así que yo diría que hay allí de nuevo una posible solución, una salida al problema de que un solo presidente vaya a nombrar a todos los magistrados de un tribunal constitucional o a todos los integrantes de una sala constitucional. Y, repito, sí habría que afinar mucho el lápiz en cuanto a cuáles son los objetos del control. Y la idea de revisar decisiones judiciales en sede constitucional definitivamente no es simpática, porque eso significaría una ampliación del litigio, de lo que duran los litigios, que no son pocos en Panamá. Sin embargo, yo también creo que la discusión se ha hecho más difícil porque durante por lo menos los primeros 20 años luego de la invasión del 89, con, digamos, la restauración de la democracia liberal representativa en 1990, originalmente unos 20 años estuvo gobernada por 2 partidos. Había una alternancia de poder. Sistemáticamente, cada partido que ganó unas elecciones perdió las siguientes. Sistemáticamente ganó la oposición durante 6 torneos electorales consecutivos. Nunca un gobierno pudo repetir. Entonces, claro, esa alternancia en el poder era lo que le daba sentido a los nombramientos de los magistrados. Aunque no están vinculados normativamente, en la realidad eso era lo que hacía que funcionara. Sin embargo, en los últimos años se ha fragmentado mucho el poder de los partidos. Ahora no tenemos 2 partidos, ahora tenemos 3 bloques, pero esos 3 bloques no tienen la cohesión interna cada uno para mantenerse como bloques, sino que hay mucho trabajo de alianzas por debajo de las cúpulas y en realidad ya uno no sabe quién se alía con quién, porque las alianzas están corriendo en muchos niveles. Y eso hace, obviamente, que haya mucha desconfianza, porque los partidos no representan realidades al momento de la decisión, sino que de repente un partido se cinde, tiene 2 candidatos diferentes, o la mitad de un partido se alía con otro partido, o con otra mitad de otro partido. Entonces todo eso hace que las instituciones estén perdiendo credibilidad y, insisto, yo no veo posible una reforma ni legal ni constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por más que eso es lo que un grupo de abogados ligados al sector privado ha estado sosteniendo en Panamá, que solamente se reforme la Constitución de Justicia, la integración del tribunal y competencias en materia constitucional. Yo veo ese proceso más como parte de un nuevo diseño constitucional, que obviamente es una discusión grande, pero que al mismo tiempo permite una mayor participación de fuerzas. Dicho de una palabra, en una palabra, yo pienso que la jurisdicción constitucional del futuro tiene un vínculo
con la democracia, y si no tiene ese vínculo con la democracia, no tiene un futuro. Muchas gracias, Jorge. Pues bueno, concluimos una extraordinaria mesa, de verdad, muy contentos desde la Academia Americana de Derecho Juan Velázquez, 3 juristas de la más alta talla de América Latina, esta mesa relativa al primer tribunal constitucional en el mundo, a 100 años de su creación, 12 mesas extraordinarias. Hoy nos acompañó el doctor Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera de Perú, un magistrado y ex vicepresidente de la Corte Constitucional del Perú, extraordinario amigo, extraordinario jurista de un altísimo valor y honrosamente miembro honorario de la Academia. Muchísimas gracias, Eloy, por acompañarnos. Un placer más bien por la invitación y a vuestra disposición siempre. Gracias, gracias, Eloy. Nos acompañó también el doctor Ali Lozada Prado, de Ecuador, juez de la Corte Constitucional de Ecuador, también un hombre sumamente brillante que le ha tocado estar en una integración de la Corte en momentos muy, muy trascendentes, como ya lo señaló. Muchísimas gracias, también miembro honorario de la Academia. Gracias, doctor Ali Lozada. Creo que no está puesto el micrófono, Ali. Y ahora se fue la imagen. Ay, bueno. Ali, ¿me escuchas? Hola. Gracias, Ali, por acompañarnos precisamente en esta tan importante mesa. Perdón por tantas torpezas que cometo con mi imagen. No, para nada. No, agradecerte, José de Jesús. Realmente ha sido magnífico poder compartir con Jorge, con Eloy, aprender de todos ustedes. Una gran experiencia. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. El doctor Jorge Yanarreas Gil, un apellido complejo para los mexicanos, de Panamá, que es presidente del Instituto Panamericano de Derecho Constitucional de la sección Panamá y es profesor adjunto de Florida State University. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Jorge, extraordinaria disertación, de verdad un trío extraordinario, un trío de juristas muy importante que le dan luz hoy a 100 años de la creación del primer tribunal constitucional en el mundo. Muchas gracias, José de Jesús, por la invitación. La verdad es un orgullo aquí participar con los colegas y espero que esta sea la primera de varias cosas que hagamos juntos. No, vamos a hacer muchas cosas. Los tres son hoy en día miembros honorarios de la Academia. Vamos a hacer muchísimas cosas. De hecho, por ejemplo, Eloy va a participar en un Congreso Internacional de Derecho Comparado en homenaje al doctor Lucio Pegoraro. Ya platicaremos con Jorge y con Ali porque seguiremos generando esta producción jurídica para Europa, América, ya estamos ingresando a Asia, y de verdad que ha sido un privilegio tener y sumar talentos en el ámbito del derecho en todo el mundo, porque esto nos hace crecer, ¿no? Nos hace crecer de una manera muy importante, ver las experiencias. Por ejemplo, hoy hemos visto el tema del choque de trenes, que Colombia ha sido de avanzada en el tema, por ejemplo, de la jurisprudencia, pero cómo se ha venido resolviendo en Perú, en el caso concreto de Ecuador. Hemos visto la manera en que ha surgido de una manera efímera la sala constitucional en Panamá y cómo ha venido trabajando la Corte Suprema. Y de alguna manera, históricamente, ¿no? Hablamos del primer tribunal constitucional, que fue el cubano, que fue siguiendo también los pasos del Tribunal Constitucional de Garantías Constitucionales de España, que fue el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales de 1940, pero que trabajó como si fuera una sala. Luego el del 45 de Ecuador, que ya nos confirma Ali precisamente que quedó precisamente nada más en el formato, y que de alguna manera en ese sentido, pues la de 1965 de Guatemala termina siendo el primer tribunal constitucional, y son conclusiones muy importantes que se dan gracias a grandes juristas. Muchísimas gracias a los tres y gracias a todo el auditorio que nos sigue en el mundo entero. Tenemos más de 200,000 visitas gracias a juristas de la talla como los que hoy nos acompañaron. Muchísimas gracias. Concluimos esta mesa y continuamos con la siguiente mesa. Gracias a los tres.